Bueno, saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Sé que esta charla va para un grupo amplio de distintos niveles. Haré todo lo posible porque la información sea lo más práctica, concisa para todos, ¿vale? Vamos a empezar. Primero hay que tener claros algunos conceptos, como lo que es el deterioro cognitivo leve, que no es lo mismo que hablar de una demencia o de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué lo caracteriza? Tenemos que recordar que con el envejecimiento normal se pierden algunas facultades cognitivas, o el procesamiento de información se hace de una forma más lenta. ¿Qué suele ocurrir? Que aparecen olvidos que no son significativos, es decir, el individuo tiene la capacidad de recordar, tiene la capacidad de, mediante un esfuerzo o una pausa, de recuperar esta información, reconoce el trastorno, es decir, se da cuenta de que algo está ocurriendo y por ende utiliza herramientas para solventar esta situación, sigue instrucciones y sobre todo es capaz de cuidarse a sí mismo, es decir, su desempeño en la vida cotidiana no está afectado. Mientras que al hablar de demencia, hablamos de que hay un olvido que es mucho más significativo, es poco probable o improbable que recupere esa información que ha perdido. Hay anosognosia, es decir, el individuo no se da cuenta de que está incurriendo en fallas, no reconoce la pérdida de sus capacidades, por ende no busca maneras para solventar el problema porque no se da cuenta que hay un problema y en consecuencia no es capaz de cuidarse a sí mismo y de seguir instrucciones. Según la Organización Mundial de la Salud, para hablar de un síndrome demencial, debemos caracterizar o cumplir algunas características como son un deterioro progresivo de funciones intelectuales adquiridas previamente. Estas adquiridas previamente es muy importante, es lo que nos permite diferenciar un cuadro de demencia de un paciente con discapacidad intelectual que nunca haya adquirido algunas capacidades o que haya sido dependiente toda la vida de aquel individuo que era completamente independiente y que ahora no lo es. Debe haber preservación del nivel de conciencia. Esto también es sumamente importante y nos permite diferenciar un cuadro demencial de un paciente en estado crítico que tenga alguna afectación que de forma secundaria disminuye sus capacidades intelectuales y de forma temporal. Por ejemplo, yo no puedo decir que un paciente que está en un shock séptico, que un paciente que está hipóxico por una neumonía, que un paciente que esté en coma tiene demencia. Y el punto clave que diferencia ese deterioro cognitivo de la demencia, como ya se los había comentado instantes atrás, es el hecho de que esta pérdida de funciones mentales superiores debe interferir con las actividades de la vida diaria. Aquí, ahondando un poco más en el tema, eh, recordemos que las funciones mentales superiores no son solo memoria. Siempre pensamos en memoria porque quizás lo que está más difundido es la enfermedad de Alzheimer, es lo primero que asociamos a demencia, no es el único tipo de demencia que existe. Hay pacientes que pueden tener la memoria bastante conservada y que pierden otras habilidades como puede ser el lenguaje, la orientación visoespacial, más alteraciones conductuales. Enfatizar nuevamente que es un trastorno adquirido y que es progresivo. Este puede ser debido a una degeneración primaria o enfermedades primarias del cerebro, no va a tener alteración de conciencia y va a limitar al paciente sus actividades. Existen múltiples clasificaciones de los síndromes demenciales. Según la edad, podemos hablar como caracterizarlo como un inicio precoz antes de los 65, inicio tardío después de los 65 años. Según la región cerebral afectada, podemos hablar de demencias corticales o subcorticales. Las demencias subcorticales
afectan más otros dominios cognitivos. El deterioro pues es más motor, más en la expresión facial, la coordinación, las funciones ejecutivas, puede haber temblor, rigidez. El paciente parece estar mucho peor desde el punto de vista físico de lo que realmente está cuando nos detenemos a conversar con el paciente y evaluar sus capacidades intelectuales y cognitivas. La demencia cortical, que es donde entra el tema que nos trae hoy acá, tiene menor compromiso motor y más el compromiso se ve en funciones específicas. El paciente aparenta estar muy bien y de repente al conversar con él, al evaluarlo, nos damos cuenta de que no está ubicado, de que hay un pobre juicio, de que su memoria reciente está muy afectada. A ver, para dar más ejemplos, no me voy a detener a explicar cada una de ellas porque pues pudiéramos hacer un tratado solamente de demencias. Tenemos las demencias degenerativas subcorticales, como por ejemplo el complejo de demencia-sida, la atrofia de múltiples sistemas, la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington, la demencia asociada a enfermedad de Wilson, la demencia asociada a enfermedad de Parkinson o la degeneración corticobasal. Y en las corticales, la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, el neurolues o la neurosífilis, la atrofia cortical occipital, la enfermedad de Pick, la demencia temporoparietal y la degeneración del lóbulo frontal. Podemos tener algunos cuadros donde la afectación sea mixta, que quizás sea más difícil identificarla aún si cabe, por ejemplo, secundario a neoplasias, aún secundario a lesiones vasculares, como ocurre en la demencia vascular, en enfermedad por priones, como lo es la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, y en las encefalopatías postraumáticas, donde la afectación pues, no va a estar predominantemente a nivel cortical o subcortical, sino que va a ser más global. Según la etiología, también tenemos que identificar, debe ser uno de nuestros principales objetivos cuando tenemos un paciente con deterioro cognitivo y sospecha de un síndrome demencial, si se trata de un cuadro tratable. Recordemos que no todas las demencias son degenerativas. Hay cuadros que, si bien son la minoría, donde el paciente puede recuperar totalmente o casi en su totalidad esta pérdida de funciones mentales superiores que, que va en detrimento de su calidad de vida. Entonces, el objetivo siempre debe ser buscar las mismas. Por ejemplo, podemos tener este tipo de cuadros por alteraciones metabólicas. El déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, un cuadro anémico, pueden generar un deterioro cognitivo temporal. La hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia normotensiva, también conocida como Hacking-Adams, que es un cuadro donde hay una disfunción a nivel del flujo y la producción del líquido cefalorraquídeo y vemos un paciente con alteraciones de memoria, con alteraciones de la marcha, con pérdida del control de esfínteres, a quien tras practicarle una punción lumbar y disminuir esta presión intracraniana, se presenta una mejoría inmediata y el paciente vuelve a ser el que era. Esto puede ocurrir también en casos de intoxicaciones, por ejemplo, intoxicaciones por monóxido de carbono. Puede ocurrir, sobre todo en los pacientes mayores, por un hematoma subdural crónico, ese paciente que tuvo un golpe que pasó desapercibido, puede haber sido, no sé, con una gaveta, rozó una puerta al abrirla, algo de importancia en este tipo de pacientes y empieza un goteo y se va produciendo este hematoma que nos va a dar clínica 14 días después de ese traumatismo menor y que hay que sospecharlo siempre en los pacientes mayores de 65 años, particularmente esos pacientes que viven solos y que
que los familiares los vieron recientemente en plenas condiciones y de manera subaguda o aguda presenta un deterioro que no es algo característico de las demencias degenerativas. También puede ocurrir por un tumor intracerebral, aunque esto nos va a dar también más síntomas de localización. Si yo tengo una masa que, por ejemplo, está aumentando la presión intracraniana, pues me va a dar otros síntomas dependiendo de la localización de esta masa. Puede haber piramidalismo, alguna alteración de un nervio craneal, y eso me va a orientar a esa sospecha, pero también tenerlo en cuenta. Dentro de la epidemiología, es muy importante resaltar que esta es la causa más común de demencias, son entre el 50 y el 70% de todas las demencias. 2/3 de los afectados son mujeres. En el 2020 la proyección era de 42 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, y para el 2040 pues este número se proyecta duplicado. Es un número que se espera tenga un incremento de un 100% en los países desarrollados y hasta de un 300% en los países en vías del desarrollo. Es una causa de discapacidad y de dependencia muy importante que representa una gran carga para la sociedad desde el punto de vista de los sistemas sanitarios. Son pacientes que son crónicos, cuya condición no va a revertir, sino que se va a ir complicando progresivamente y que va a necesitar de cuidados especiales las 24 horas del día. Entonces es algo muy difícil de afrontar. Bueno, es importante también saber que la prevalencia se incrementa con la edad, en un 3% entre los 65 y los 75 años, hasta un 17% entre los 75 y los 84, y por arriba de los 84 años hasta un 32%. A mayor edad pues el riesgo es mucho. Hay factores de riesgo evidentemente para presentarlas. Tenemos algunos factores genéticos como ser portadores de apolipoproteína E, una proteína que incide o es uno de los factores de riesgo más importantes para presentar enfermedad de Alzheimer por la fisiopatología de la misma que ya vamos a discutir más adelante. También alteraciones en la proteína precursora amiloide, tener presencia de la variante de presenilina 1 y 2, la trisomía del cromosoma 21. Y bueno, estos son factores sobre los que realmente no podemos incidir, los tenemos o no los tenemos, pero hay que recordar que el estilo de vida, que va de la mano con la teoría de la neuroinflamación, sí es un factor sobre el que podemos incidir. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, son factores de riesgo muy importantes, ¿sí? Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, pues se produce una importante liberación de radicales libres, que son parte de la teoría de la neuroinflamación, y todo aquello que condiciona un estado proinflamatorio en el individuo, pues va a aumentar el riesgo de que pueda padecer de enfermedad de Alzheimer. Bueno, hablemos un poco de la fisiopatología. Ok, vamos a utilizar este esquema para explicar de forma sencilla la fisiopatología. Aquí podemos observar la bicapa lipídica y como tenemos la apolipoproteína como una proteína transmembrana. Esta proteína puede tener varias vías de procesamiento y clivaje. Una de ellas que consideraremos la vía sana, donde dos secretasas, la alfa y la gamma secretasa, se encargan de escindir esta molécula, convirtiéndola en una molécula liposoluble que puede ser degradada en el espacio extracelular. En la presencia de los factores de riesgos,
que ya mencionábamos previamente, pues este procesamiento puede cambiar y ser procesada por una beta y gamma secretasa. Este procesamiento lleva a un clivaje distinto donde el residuo es una molécula mucho más larga que resulta insoluble y permanece en el espacio extracelular. Con el paso del tiempo, pues estas moléculas, estos residuos, se van agregando y constituyen lo que conocemos como placas amiloides. A su vez, la proteína tau, que es parte del citoesqueleto celular, es hiperfosforilada principalmente cuando se empiezan a acumular estos residuos amiloideos o placas amiloides a nivel extracelular. Y esta hiperfosforilación de esta proteína tau produce lo que se conocen como ovillos neurofibrilares que deterioran la citoarquitectura de estas neuronas y producen degeneración. Es muy importante aclarar que por sí misma la proteína amiloide es tóxica y que por eso es importante que sea procesada correctamente como un residuo soluble. Y pues por ende la acumulación de esta proteína a nivel extracelular va a tener un efecto tóxico, va a condicionar activación de la microglía que va a intentar degradar la misma. Esta activación de la microglía conlleva a la producción y liberación de radicales libres de hierro en un intento por fagocitar las mismas de forma no exitosa, y todo este estrés oxidativo va a producir o va a conllevar la degeneración y muerte de las neuronas. Esto sucede principalmente en neuronas productoras de acetilcolina, que es la vía que se ve más afectada o el neurotransmisor del que existe mayor déficit en la enfermedad de Alzheimer, y por ende es una de las vías objeto del tratamiento. Bueno, antes de describir qué hace el beta amiloide y qué hace la proteína tau, quisiera explicar una teoría adicional más reciente donde se habla de que estas proteínas, tanto el beta amiloide como la proteína tau, pudiesen tener un comportamiento similar a los priones. Para los que no estén familiarizados o no lo recuerden, pues los priones son proteínas que tienen un comportamiento similar a agentes infecciosos. ¿De qué es de lo que se habla? De que de manera aleatoria o no determinística, estas proteínas pudieran plegarse de forma normal, puede ser solamente una, y una vez que produce este plegamiento, pues además de las condiciones que ya expliqué, de que es una proteína que es tóxica, que es insoluble, que no se va a poder degradar, que se va a ir progresivamente acumulando, el contacto de esta proteína con las demás proteínas que sí están plegadas adecuadamente las va a contaminar y va a condicionar una reorganización de estas proteínas que sí estaban plegadas de forma adecuada para que tengan un plegamiento erróneo como el de esta proteína tóxica e insoluble. Bueno, ahora sí, ¿qué hace el beta amiloide? ¿Qué hace la proteína tau? Bueno, la verdad es que a ciencia cierta
No sabemos aún qué hace exactamente cada una de ellas. La proteína beta amiloide es una proteína que está presente principalmente en los botones postsinápticos, pero que ejerce un efecto de regulación negativa, es decir, su acumulación debilita las sinapsis. Cuando está en menores cantidades, está facilitada la transmisión sináptica, la producción de nuevas sinapsis, la aparición de botones sinápticos y de dendritas sinápticas. También se cree que ayuda con el procesamiento de lípidos, con la neuroinflamación. La proteína tau, por otro lado, pues es una proteína estructural asociada a los microtúbulos. Tiene que ver con la estructura rígida de las neuronas, con el transporte axonal, con el transporte de estos neurotransmisores y pues su inestabilidad, porque está hiperfosforilada, porque se formen agregados y ovillos, pues va a dañar este transporte, va a través del axón, de estos neurotransmisores necesarios, y finalmente puede hacer inclusive colapsar la neurona. Por lo menos eso es lo que se hipotetiza hoy en día. Realmente, como les dije hace un momento, no hay una certeza absoluta aún. Bueno, aquí tenemos una representación histológica de cómo se ven. Acá a la izquierda las placas beta-amiloides y a la derecha los ovillos neurofibrilares. Si nos fijamos bien, las placas son de gran tamaño, son extracelulares. Aquí vemos estos espacios donde se encuentra o se encontraron las zonas celulares. Y aquí a la derecha vemos los ovillos neurofibrilares a nivel intracelular distribuidos. Bueno, ya les había hablado de deterioro cognitivo leve. Les dije que el aspecto principal que determinaba su transición hacia la demencia, que nos hablaba de que ocurría esta transición, era la incapacidad del individuo para ocuparse de sí mismo, o el punto de quiebre donde interfiere con sus actividades de la vida diaria. Esto muchas veces no es sencillo de ver. Hay muchos síntomas que se atribuyen como síntomas meramente psiquiátricos y realmente son neuropsiquiátricos y que son señales de alerta. Por eso quisiera hablar de ellos un poco. Es muy frecuente que antes de que el paciente se dé cuenta de que algo ocurre, de que sus familiares se pueden dar cuenta de que algo ocurre, porque a pesar de la citada anosognosia, puede ser que en estos días iniciales el paciente se dé cuenta de que algo no anda bien. Pues suelen haber algunos cambios conductuales, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, irritabilidad, esa famosa creencia de que es que ya el abuelo está chocho, como se suele decir. Recordemos que no hace mucho se usaba un término que yo creo que todos los neurólogos detestamos, que era el término de demencia senil. Quiero aprovechar la oportunidad para aclarar que ese término está mal empleado. Dentro de la neurología y la psiquiatría no se utiliza, aún se usa en algunas áreas más generales. Y este término lleva en sí implícito que la edad va de la mano del deterioro cognitivo, que todos vamos a desarrollar una demencia. Están diciendo que la demencia es por senectud. Esto no es así. Hay pacientes que pueden fallecer por cualquier causa y lo hacen en uso pleno de sus capacidades intelectuales. Mientras que otros individuos, inclusive temprano en la vida, comienzan a ver la merma de estas capacidades que adquirieron con mucho esfuerzo durante los años previos.
¿Qué es lo importante acá? Eliminar ese tabú que existe en el resto de la medicina, con excepción de la psiquiatría, sobre el paciente psiquiátrico. ¿Sí? Eh, Veamos, por ejemplo, cuando tengo un paciente con una queja nésica, con queja de deterioro cognitivo, hay que darle importancia, hay que evaluarlo en detalle, hay que ver, por ejemplo, si hay una depresión, si esta depresión es un estado premórbido o es un cuadro depresivo, que por sí mismo la depresión puede generar una afectación de la memoria porque causa un detrimento de la capacidad de atención y de fijar información. Entonces, por favor, no los pasemos por alto. Si tenemos dudas, hagamos un manejo multidisciplinario, apoyémonos en el psiquiatra, en el psicólogo. Existe una amplia batería de test neuropsicológicos que se pueden utilizar para detectar alteraciones muy sutiles. Yo no voy a entrar en los test neuropsicológicos, quizás más en los test de screening. Los dos más utilizados los vamos a ver más adelante, son los que tenemos que aprender a utilizar y poner en práctica. Es muy fácil hacer un diagnóstico de demencia cuando el paciente viene por sus familiares diciendo que hay conductas completamente inapropiadas, pero en estadios iniciales, que es donde más se le puede ofrecer al paciente, donde más podemos luchar por mantener el mayor tiempo posible esta calidad de vida, no es tan sencillo. Siguiendo en esa sintonía, es importante resaltar que los síntomas pueden preceder en promedio 3 años al diagnóstico de la enfermedad, los primeros síntomas. En mi experiencia clínica, cuando el paciente llega en estadios medios o avanzados, los familiares te dicen que esto no es así. Siempre hay mucha negación de estos síntomas sutiles. Dicen que hace un mes estaba perfecto y ahora su padre, su madre o su familiar no es el mismo, no recuerda nada, olvida todo lo que ocurrió recientemente, pero que puede evocar acontecimientos de años anteriores sin ningún problema. Y cuando nos sentamos a interrogar en detalle, notamos que habían algunas señales, inclusive años atrás, señales pequeñas, perder las llaves, olvidar las llaves, manejo inadecuado del dinero, problemas con la comida, que se quemaba la comida, compras incompletas, cosas sutiles pero que nos van dando pistas de que el rendimiento de esta persona no es el mismo de siempre. En la enfermedad de Alzheimer, lo que más se ve afectado es la habilidad para retener o construir nuevas memorias, es decir, memoria reciente. Y esto genera una gran disyuntiva en los familiares que muchas veces creen que el paciente está jugando con ellos o que lo que está haciendo lo hace a propósito. Y esto no es así, porque dicen, ¿cómo es posible que él recuerde algo que ocurrió hace 30 años mucho mejor que yo? Yo no lo recuerdo con ese nivel de detalle y esté en la casa molestándome, pidiéndome que le dé el almuerzo cuando hace una hora que comió y le está diciendo a los vecinos que lo torturan, que lo están matando de hambre y que no le dan comida en la casa. Y quizás el entender que estas conductas o comportamientos no son algo que su familiar esté haciendo para molestarlos, no es algo que está haciendo a propósito, realmente es muy difícil para los familiares y los cuidadores en general de este paciente. Entonces es muy importante trabajar el entorno familiar completo, no solamente ocuparnos del paciente, de hacer el diagnóstico y de tratar de colocar la medicación. Es un cuadro que es muy insidioso, la progresión generalmente es muy lenta,
antes de que los familiares se den cuenta de todo esto grande, pueden aparecer circunloquios. ¿Qué es un circunloquio? Por ejemplo, a ver, el paciente pues no recuerda una palabra, no puede denominar un objeto adecuadamente. Y si él quiere preguntar por las llaves, no llega la palabra llaves a su mente y empieza a rodear. Es un circunloquio, a buscar decir las características de ese objeto que él desea nombrar, pero que no puede. Y muchas veces recuerda perfectamente para qué es. Por ejemplo, en vez de decirte llave, te dice eso pequeño de metal que va para abrir, que el de la casa, o puede estar solicitándote un lapicero y te dice lo de anotar para escribir de tinta. Y estas cosas pues generalmente en el entorno familiar no van a causar una alarma, pero es importante tenerlo presente a la hora de interrogar, porque como es un cuadro tan insidioso que yo pueda determinar, así el familiar me esté diciendo que su padre estaba bien hasta la semana pasada, pero yo interrogando me doy cuenta que el cuadro de deterioro cognitivo tiene 3 años cuando empiezo el primer circunloquio, pues me permite enfocar hacia una enfermedad de Alzheimer, que sería distinto a que realmente me diga que esto sucedió eh, hoy, que él lo nota, lo trae a consulta alarmado y que él está seguro de que su padre estaba completamente bien ese 15 días, en cuyo caso pues yo sí pensaría que quizás lo más urgente es hacerle una tomografía a ese paciente porque pudiese tener un hematoma subdural crónico, que fue uno de los ejemplos que les di al comienzo de la charla. La nosognosia es también un rasgo característico. Como les dije, algún paciente pudiese darse cuenta que hay olvidos en estadios iniciales, pero cuando lo llevan a consulta y no es que él acude, pues él va a decir que lo están maltratando, que él no tiene nada, que lo acusan de estar loco, que lo que quieren es quitarle el dinero, la casa, qué sé yo. Y ante esta hostilidad pues es muy difícil el manejo. Eso se suma a las confabulaciones. Hay algo característico que hace el cerebro humano, que es rellenar espacios. ¿Sí? El cerebro no tolera espacios en blanco, y si todo se está borrando, pues va a llenar esa información con cualquier cosa y no lo hace de forma premeditada. Pero si yo guardo el dinero y no tengo idea de dónde lo guardé porque sencillamente no lo recuerdo y veo a un familiar mío, pues muy sencillo. Él lo escondió, él me lo robó, él me lo quitó, y esto no es premeditado. Es muy frecuente ese tipo de acusación, casi siempre están allí. Para complicar un poco más, aunque en esto no voy a ahondar tanto, eh, no siempre la enfermedad de Alzheimer se presenta de la misma manera. Tenemos lo que se conocen como presentaciones atípicas. Por ejemplo, una variante frontal. ¿Qué ocurre acá? El frontal se encarga de la ejecución, de la planificación, de la evaluación del riesgo. Entonces puede tener un paciente que quizás no tiene tan afectada la memoria, que es un paciente que ha sido canalizado como un paciente psiquiátrico porque está desinhibido, porque puede estar hipersexualizado con esta desinhibición, puede tener comentarios subidos de tono en momentos completamente inapropiados, puede tener alteraciones en ejecución o planificación de actividades motoras, por ejemplo el conducir el coche. Puedo tener una variante con una atrofia cortical posterior donde el problema principalmente va a estar en la orientación espacial. Ese paciente quizás la memoria episódica la tiene relativamente conservada, pero que se pierde en la calle, que no reconoce lugares comunes o relativamente comunes para él. Podemos tener una variante
como una fascia primaria donde la alteración está en el lenguaje, en la sintaxis, hay una violación constante de normas gramaticales para la comunicación y pues, estas variantes de presentación hay que tenerlas presentes porque podemos tener un paciente que no encaja en lo que clásicamente hemos visto o se nos ha presentado, que es la enfermedad del Alzheimer. Ahora, esto es muy sencillo cuando ocurren todas estas situaciones, ¿verdad? Pero cuando es ese paciente que no sabemos si está deprimido, que no sabemos si ese es un olvido que pudiésemos considerar normal porque es que ha estado sometido a mucho estrés esa semana, o pudiese ser algo más, pues allí es donde tienen un papel muy importante las pruebas de aprendizaje. Esto que vemos acá es el mini mental, es una prueba muy difundida, muy conocida. Lamentándolo mucho, no es una prueba muy sensible, nos va a servir para detectar un deterioro cognitivo moderado o avanzado. Si es leve, lo puede resolver con facilidad. Antes de utilizar estas o de pasar estas pruebas de aprendizaje, es muy importante aclararle al paciente, al familiar, que no pueden intervenir, que las respuestas no las debe dar solamente el paciente. Nosotros desde el punto de vista del abordaje debemos tener claro que no hay respuestas incorrectas, no podemos generar estrés o ansiedad en el paciente que va a causar un detrimento aún mayor de sus puntuaciones. Si el paciente nos dice que está en los años 1600 y sabemos que no es así, no vamos a hacer caras o gestos que demuestren que eso está mal, sino que la respuesta siempre debe ser tranquilizadora, debe ser que está muy bien, que continúe. Debemos tratar de dar las instrucciones de forma concisa y clara eh, e ir puntuando. Acá vemos los puntos de corte, vemos que hay una puntuación máxima de 35 y que de 24 hacia abajo lo consideramos como patológico o alterado. Hay una variante que es la que más se utiliza ya en el hospital universitario. Este test que ven acá es el Minimental de Lobo, es la variante española, por eso ven acá que dice peseta o puede decir euro, pero básicamente es lo mismo, tiene una sección de orientación, una sección de fijación o memoria inmediata donde se le pide que repita 3 palabras, otra sección de concentración y cálculo. En la otra variante que yo les comento, en vez de pedirle que diga estos 3 números y que los aprenda y después los diga hacia atrás, se les pide que deletree la palabra mundo al revés. Esto es una maniobra de distracción y después le pedimos que nos repita las palabras que inicialmente le pedimos que recordara. Algo de reconocimiento de objetos y denominación, por ejemplo, que mostrarle un bolígrafo y preguntarle qué es, repetirlo con un reloj, una frase, algo de abstracción, seguimiento de instrucciones, la capacidad para construir lenguaje y para copiar. Aquí es importante tener claro que con el dibujo no nos interesa que el dibujo sea bonito, realmente lo que nos interesa es que se conserven los ángulos que se forman en las áreas de corte de estas dos figuras, en las áreas de intersección. Entonces, generalmente todos los trabajos de investigación utilizan esta prueba en comparación con alguna otra. Utiliza esta prueba primero y si el paciente la puede solventar sin dificultades, pues pasamos. Esta es mucho más sensible. No se comienza por ella porque a veces es imposible para el paciente y por eso se empieza de lo más sencillo hacia lo más difícil. Este es el MoCA o Montreal Cognitive Assessment. Tenemos un área de evaluación visoespacial o memoria ejecutiva,
donde hay que encadenar o hacer una seguidilla de estos círculos alternando un número y una letra hasta que termine la letra E. Y las únicas instrucciones que le podemos dar al paciente son esas, que siempre va a ir alternando un número y una letra, que termina acá y de cada círculo va a llegar y salir solo una flecha. Pedimos que copie un cubo, donde igualmente no nos interesa que quede bonito, sino solamente que se ve que es una figura tridimensional. Le pedimos que dibuje un reloj con todos sus números y que las agujas del reloj nos estén dando las 11:10, que nos identifique algunos animales, que repita algunas palabras para memorizarlas y preguntárselas posteriormente. Atención con algunos números, que nos atención sostenida, pidiéndole que dé un golpe a la mesa cada vez que escuche la letra A y solo la letra A. Nuevamente algo de cálculo, pero más complicado con el test anterior. Lenguaje, pidiéndole que repita unas frases. Fluencia verbal, un número de palabras en un minuto. Palabras que comienzan por una letra en específico y consideramos como normal si hay más o igual a 11 palabras. Algo de abstracción, pidiendo, bueno, preguntándole, por ejemplo, en qué se parece una banana a una naranja, que ambas son frutas, y después esperando que él pueda llegar a esas deducciones lógicas y directas de en qué se parece un tren, una bicicleta y un reloj y una regla, preguntarle las palabras anteriores y nuevamente orientación. Si pasamos los test en secuencia, primero el Minimental y después el MOCA, pues nos daremos cuenta que la orientación ya la hemos hecho en el test anterior y podemos extrapolar esa puntuación acá. Acá tenemos una puntuación máxima de 30 puntos. Hay unas diferencias, como que vamos a adicionar un punto si la educación, formación del individuo es menor o igual a 12 años. Y tenemos un punto de corte de 26 puntos, a partir del cual lo consideramos patológico y podemos calificar al paciente como un deterioro cognitivo leve. Tenemos dudas y quejas que no podemos identificar en ninguno de los otros test. Lo mejor es derivar al paciente a un neuropsicólogo para hacer una batería de test neuropsicológicos mucho más extensa y que permite detectar alteraciones más sutiles. Los estudios complementarios realmente no son de mucha utilidad. Acá estamos hablando de un diagnóstico general. Hay varios sistemas de criterios para la enfermedad de Alzheimer. No me pareció necesario comenzar a nombrar criterios por Banco de Cerebros de Londres, por el DSM-5, sino más bien tener claras las características globales de la enfermedad. No es sencillo por más que suene. El diagnóstico es patológico, el diagnóstico post-mortem. Pueden haber confusiones. Sin embargo, dentro de los estudios complementarios, ¿qué nos puede ayudar? Bueno, la determinación del líquido cefalorraquídeo de la proteína precursora amiloide y de la proteína tau. Los estudios con resonancia magnética donde vamos a ver atrofia. Hay estudios más específicos con volumetría del hipocampo, pero a nivel general podemos utilizar esta imagen para orientarnos a cómo se ve el cerebro de un paciente normal, el paciente con deterioro cognitivo leve, el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Ven cómo los ventrículos laterales impresionan ser progresivamente más grandes por la disminución del volumen de la masa encefálica, cómo las circunvoluciones se ven mucho más marcadas, cómo hay disminución como tal de la corteza cerebral y predomina más la sustancia blanca. Hay escaneos o resonancias funcionales con tomografía por emisión de fotones únicos que nos permiten ver la actividad de las áreas cerebrales en específico y que en estos pacientes demostrarían regiones hipocaptantes o hipoactivas o regiones frías, también se les dice. Si bien siempre es recomendable un estudio de imagen como parte del protocolo del paciente,
estos estudios adicionales como la resonancia funcional o la punción lumbar para detectar la proteína amiloide en líquido cefalorraquídeo no son estudios estándar, son estudios costosos cuyo valor no está corroborado para el diagnóstico. Hay un perfil general que yo recomiendo solicitar para estos pacientes con deterioro cognitivo, especialmente en estadios iniciales, porque hay muchos cuadros reversibles, como les comentaba al comienzo de la charla. Yo recomiendo que soliciten una hematología completa, que solicitemos vitamina B12, de ácido fólico, que solicitemos un perfil tiroideo, aparte del perfil 20, el perfil general del paciente, y que si vemos alguna alteración, algún déficit, pues tratemos de corregir este déficit y repetir la evaluación, volver a colocarlos, a pasar los test. Si tenemos un paciente con un cuadro depresivo, pues manejemos primero este cuadro depresivo, vamos a derivar el paciente a un psiquiatra, a un psicólogo y reevaluarlo. El seguimiento es muy importante, por eso los test nos ayudan. A veces un paciente puede estar normal y vemos que va bajando la puntuación. Un paciente que mantenga la puntuación cuando ya está diagnosticado es un éxito. Recordemos que estas son enfermedades donde muy pocas son curables. El tratamiento más bien va a frenar la evolución de la enfermedad. El tratamiento debemos intentar que sea lo más integral posible. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Prevención, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos con el sistema de salud. Nos dedicamos más a manejar las enfermedades cuando ya se han producido que a tratar de evitar que estas ocurran. ¿Qué recomendamos? Pues un estilo de vida más saludable, hay que tratar el sobrepeso, la obesidad, tratar de hacer actividad física de forma regular, tratamiento de comorbilidades que puedan llevar o empeorar una condición que esté relacionada con la demencia, con la enfermedad de Alzheimer, tratar, por ejemplo, la hipertensión arterial, la miastenia, realmente no sé por qué dije miastenia, la dislipidemia, la diabetes mellitus, luchar contra el sedentarismo, también la reserva cognitiva nos puede ayudar, aunque no es un factor propiamente protector, no va a evitar que ocurra un deterioro cognitivo, porque en caso de ocurrir, si yo tengo una mayor reserva cognitiva y yo olvido una palabra, pero tengo 5 sinónimos para referirme a ese mismo objeto, pues mi cerebro puede echar mano de alguno de los otros y eso permite que se conserve la funcionalidad durante más tiempo. Dentro del tratamiento cognitivo, pues tenemos los anticolinestéricos que van a permitir que esté más tiempo disponible acetilcolina en las uniones sinápticas. Sé que esto no es tratamiento para el médico general, es tratamiento más del neurólogo, sin embargo, más a la próxima diapositiva les voy a mostrar una tabla donde están los modos de empleo del donepezil, la rivastigmina, la memantina. Hay que tratar de mantener la actividad del paciente. Hay modelos psicosociales enfocados a fomentar actividades que generen estrés o cognitivo para el paciente. Evidentemente no vamos a poner al paciente a hacer algo que nunca le haya gustado hacer, pero si al paciente le gusta escuchar música, eso es excelente. Si le gustan las sopas de letras, lo debe seguir haciendo. La inactividad acelera la evolución de estos cuadros. Por ejemplo, el confinamiento, la pandemia ha causado que muchos pacientes se vean limitados las actividades que realizaban y han empeorado rápidamente. Hay que estimularlo, hay que tratar de mantener entornos amigables para el paciente.
sacar al paciente en un ambiente que es familiar puede ser muy nocivo para él. A veces todas estas técnicas de enfoque son tan importantes para el paciente como para los familiares, a quienes no se les avecina nada sencillo. El abordaje debe ser en conjunto siempre, no lo puede hacer solamente un médico de una especialidad, sino que todas las especialidades deben ir de la mano. Bueno, acá esto es un resumen que yo hice donde están los tratamientos, el nombre del medicamento, la vía metabólica que utilizan, con qué dosis se debe iniciar, la dosis mínima y la dosis máxima. Esto no se lo van a memorizar, es algo para que tengan idea, para que se vayan familiarizando con los nombres que uno quizás lo echen falta cuando comienza a ejercer, porque yo puedo pensar que tengo un paciente con una demencia, o que me llegue un paciente que tiene una demencia que está tratando un neurólogo, pero que la cita la tiene para dentro de 3 meses y está acudiendo al médico general para una orientación, y pues yo debo saber si tengo alguna otra interacción posible entre los medicamentos que recibe ese paciente. Generalmente son pacientes polimedicados. De entrada les digo que esto es más para ustedes y pensando en su práctica que por ejemplo para el examen. No les voy a preguntar medicación. Y bueno, la verdad que gracias por su interés en aprender, en formarse a pesar de la adversidad, en poner ese granito de arena de más que siempre hace falta, y más hoy en día en la situación tan complicada que se vive en Venezuela. Traté de ser conciso y práctico. A mí no me gustan las charlas muy largas, aunque creo que sin embargo me he extendido más de lo que quisiera. Para terminar les muestro unas gráficas de mi nuevo hogar, porque pues como muchos otros me ha tocado irme del país. Y bueno, creo que he tenido la suerte de llegar a un lugar muy bonito. Eso que ven allí es el río Guadiana de Badajoz. Y bueno, desde acá estoy a la orden. Espero haber contribuido un poco en fomentar ese conocimiento de los médicos del mañana, y gracias por todo y hasta pronto.